Hola chicas y chicos del electivo diferenciado de Historia de cuarto año A y cuarto año B. Vamos a ver en esta clase la unidad 6 que tiene relación con la democracia y en particular con la ciencia social de la ciencia política. Ya cada unidad lleva asociada la práctica de una ciencia social para que ustedes se vayan familiarizando con ellas. Y en esta ocasión vamos a tratar de acercarnos a la ciencia política desde el concepto de democracia. Primero vamos a ver el concepto de democracia y su historicidad, ¿ya? La democracia sería el gobierno de la mayoría de la población en su acepción moderna, que comenzó a aparecer en la segunda mitad del siglo XVII y XVIII junto con el sufragio universal y la abolición de la esclavitud y la sanción de constituciones que no reconocía los derechos humanos. ¿Ya? Vamos a utilizar este video acerca de la historia de la democracia que está en YouTube para dar inicio a el origen de la democracia, que es en Atenas, ya en Grecia. Esta nace hacia el siglo VI a.C. y sería democracia, poder del pueblo, ya lo hemos dicho en algunas ocasiones que si nosotros dividimos esta palabra, esta sería pueblo, disculpen mi pulso, no es muy bueno, y esta sería poder, ya. Si ustedes conocen este juego que es, no me acuerdo cómo se llama, pero hay un personaje que se llama Kratos y bueno, la palabra Kratos significa poder, ya la pueden asociar por ahí. Y demo es siempre pueblo, ¿cierto? Hemos visto la demografía, ¿ya? La demografía es el estudio de la población, entonces demo va a ser pueblo. Etimológicamente, que esa es la ciencia que estudia el origen de las palabras, democracia significa literalmente el poder del pueblo, ¿ya? En Atenas era un poco distinto a lo que nosotros conocemos hoy en día por democracia, ya que eh, no se escogían representantes, sino que la gracia era que los ciudadanos mismos participaran en las decisiones políticas, ¿ya? Vamos a leer un poquito de lo que dice aquí. Dice la palabra griega democracia, el poder del pueblo, fue inventada por los atenienses para definir un sistema de gobierno de la ciudad en la cual las decisiones eran tomadas por la asamblea de los ciudadanos. Los ciudadanos no eran ni mujeres, ni esclavos, ni extranjeros. Bueno, sin embargo, la mayor parte de la población de Atenas estaba integrada por esclavos, por lo tanto eran muy pocos los ciudadanos que estaban en condiciones de participar. Ya. Por esa razón dice aquí que la democracia ateniense tiene pocas similitudes con la democracia gobierna, que está vinculada, como lo dijimos, a la abolición de la esclavitud y los derechos humanos, ¿ya? Entonces esta palabra va a ser acuñada por los atenienses para referirse a una forma de gobierno, como bien dice acá, instalada hacia el siglo VI antes de Cristo. Heródoto, que es el padre de la historia, uno de los primeros, el primer historiador que se conoce, dice que ya la palabra determina más o menos que la palabra comenzó a usarse hacia el siglo V antes de Cristo para denominar una forma de gobierno, ¿ya? Dice que, como dijimos, la democracia ateniense no significaba que se fueran a escoger representantes que van a tomar las decisiones como es hoy en día, que es una democracia representativa, sino que era lo que hoy día sería considerado una democracia directa. Ya los propios ciudadanos eran quienes participaban y tomaban las decisiones. Bueno, por supuesto, solo los varones. Esto tenemos que resaltar lo que este sistema era viable para la pequeña población de Atenas de ese entonces, que constaría con unos 300.000 habitantes. Dice aquí, además,
existían rígidas restricciones sobre quién tenía derecho a participar, ¿ya? Bueno, dice que la democracia moderna tiene algunas limitaciones en comparación con el modelo antiguo, ya que para la mayor parte de los ciudadanos se reduce a votar la democracia moderna. Y el hecho de votar se limita a una única ocasión cada cierto número de años. Y ahí los votantes solo pueden elegir sus representantes, ya sea en el ámbito ejecutivo o legislativo, con alguna excepción ocasional de algún referéndum, como por ejemplo el que va a ocurrir ahora acerca de la constitución y el apruebo o el rechazo de redactar una nueva constitución. Ese sería un ejemplo de referéndum excepcional. Bueno, durante la edad dorada de la democracia en Atenas clásica, en el siglo V a.C., Atenas fue la ciudad-estado hegemónica en la Hélade. La Hélade es el nombre que recibe el territorio que abarcaba el imperio griego, si se puede decir, Grecia, la cultura griega, ¿ya? Y los atenienses promovían la democracia hacia el exterior, ¿ya? Y esto produjo que varias ciudades adoptaran las formas democráticas y fueran aliados dependientes de Atenas. Sin embargo, hacia el siglo V va a haber una guerra que divide el mundo griego, es la guerra del Peloponeso, y va a resultar Esparta como ganadora, que era otra ciudad-estado que no tenía este sistema de gobierno que era la democracia, y la democracia va a ser abolida en todas las polis griegas. Sin embargo, a un año luego de la guerra, Atenas va a retomar su democracia, pero ya no se encuentra en condiciones de promoverla hacia el exterior, ¿ya? Posteriormente, la cultura romana también va a tener su versión de la democracia, que como vemos acá se llama la República Romana, ¿ya? Pero esta versión de su democracia ya no es propiamente tal la que vemos en Atenas, debido a que sus dirigentes, bueno, si bien se elegían y se aprobaban las leyes mediante asambleas populares, el sistema se manipuló en favor de los ricos y nobles, ya por lo que no suele ser considerada como democracia. Sin embargo, era similar al ateniense, con la diferencia que se le concedía la ciudadanía a quienes no eran romanos. Aquí abajito, que no se ve en el video, dice patricios y plebeyos, ya, y este es el Senado. Estas son las magistraturas romanas. Sin embargo, Roma y sus valores definía a la especie humana como parte de un principio divino, ¿ya? Y las religiones judía y la cristiana defendían los derechos de los menos privilegiados y la igualdad de todos ante Dios. Y estos pensamientos contribuyeron a desarrollar la teoría democrática moderna, ¿cierto? Que es la defensa de los derechos humanos y el desarrollo, la implementación de sufragio universal, pero universal de verdad, no solo los varones de cierta edad con cierto nivel adquisitivo. Bueno, la república, sin embargo, posteriormente pasó a ser un imperio, ya se degeneró, y luego en la Edad Media se siguieron aplicando principios democráticos, pero especialmente en el autogobierno del pueblo a través de instituciones municipales. Ya el municipio es una institución bastante antigua en Europa y se da como parecido a lo que vemos hoy en día, pueblos pequeños, ¿cierto? Cada pueblo va a tener su municipio y ahí se va a seguir aplicando la democracia. Poco a poco, durante la Edad Media, los esclavos dejan de constituir el grueso de la población y comienza a ascender la clase media comercial
ya la burguesía, la nobleza, que sí contaba con los recursos necesarios para participar en los asuntos del gobierno. El resultado de esto fue el resurgimiento de un espíritu de libertad basado en los antiguos conceptos griegos y romanos, ¿ya? Que hemos visto. Los conceptos de igualdad entonces y de los derechos políticos y sociales se van a definir aún más durante el Renacimiento, el que se vio potenciado por el humanismo y más tarde por la Reforma Protestante en la lucha de una libertad religiosa. Ya, continuamos. Si bien hay una serie de ejemplos entre medio de lo que les estoy contando de la Edad Media y lo que es la democracia en la Edad Moderna, como por ejemplo democracia en la antigua India, tenemos también un ejemplo de democracia entre las tribus norteamericanas, ya. Haudenosaunee se pronuncia ya y hubo un ejemplo ahí en el 1720 en el estado de Nueva York de algo que se llamó la Gran Ley de la Paz, que fue un ejemplo de democracia. Sin embargo, bueno, y así otras instituciones populares locales que han sido también ejemplos de instituciones democráticas, pero nos vamos a centrar en el auge de la democracia para el gobierno de las naciones modernas, ¿ya? Tenemos entonces que para el siglo XVI y XVII, uno de los primeros países democráticos fue el sistema, disculpen, fue la República de las Dos Naciones, fue un sistema, o sea, una república polaco-lituana, ¿ya? Eso como dato, pero este fue el precursor de la democracia y sería el precursor de conceptos modernos como democracia, monarquía constitucional y federación, ¿ya? Para más adelante, en el siglo XVIII, como dice acá, y en el siglo XIX, se van a desarrollar movimientos sociales que se identificaban a sí mismos con el término democracia. Ya esto generó un conflicto entre los aristócratas de los países porque el término democracia era considerado un sinónimo de anarquía opuesto a aristocracia. Desde finales del 1770, con la Ilustración, como bien dice acá, y el liberalismo, nuevas constituciones describían y limitaban los poderes de los gobernantes, basándose en la Carta Magna, que es una constitución alemana, si no me equivoco, y la Bill of Rights, que es una constitución inglesa, también las dos son muy famosas, son ejemplos de constituciones muy antiguas. Y también tenemos la Constitución de Estados Unidos ratificada en el 1789 con la independencia de Estados Unidos respecto de Inglaterra. Entonces tenemos que entre 1789 y 1799, durante la Revolución Francesa, la Asamblea Nacional va a promulgar la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1789, el sufragio universal masculino siempre en el 1792 y la abolición de la esclavitud en las colonias francesas en el 1794, ¿ya? Y todo esto va a posibilitar que a principios del siglo XIX aparezcan los partidos políticos que van a competir por votos, ¿ya? Extensión de los derechos políticos a varias clases sociales, como supresión de los requisitos de riqueza. Claro, ya no es necesario poseer, detentar cierto nivel de riqueza para poder ser ciudadano, de propiedad, de sexo, de raza y similares para el voto e introducción del voto secreto, ¿ya? Aquí tenemos entonces que se va a limitar el Estado, se van a valorar entonces las libertades individuales, como lo decíamos, con los derechos humanos, la vida, la libertad de expresión y la propiedad. Ya. Acá continuamos con la democracia durante el siglo XX, ¿ya?
Dice, en el curso del siglo XX se produjeron hechos históricos de gran importancia que impusieron la democracia como forma de gobierno dominante en el mundo. Bueno, tenemos la desaparición o el debilitamiento de las monarquías luego de la Primera Guerra Mundial. Las que subsisten con escasos poderes. El reconocimiento del voto a los pobres o no propietarios, dando forma al concepto del voto universal. El reconocimiento del derecho a votar y ser votadas las mujeres, integrándolas al concepto de sufragio universal. Y la descolonización de la mayor parte de África y Asia, gobernadas por potencias europeas, y el reconocimiento universal del derecho de la autodeterminación de los pueblos. Este derecho es muy interesante porque está reconocido por la ONU y habla sobre el derecho de la libre determinación de los pueblos, ya que significa que cada pueblo tiene, como lo dice, libre determinación para escoger lo que le parece mejor para su devenir, ¿cierto? Para su futuro. Eso a veces se aplica y a veces no se aplica. Bueno, en la mayoría de los casos, las nuevas naciones independientes establecieron formas de gobierno democrática. En el caso de América, el proceso se había iniciado desde el siglo XVIII y se generalizó durante el siglo XIX. Bueno, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos también abogó y aportó hacia el cimentar la democracia, y la caída generalizada de las dictaduras militares latinoamericanas entre las décadas de 1980 y 1990 para dar paso a regímenes democráticos garantizados por pactos internacionales antidictatoriales de carácter regional y subregional. Bueno, entonces tenemos oleadas en las que la democracia ha surgido y en las otras que ha decaído, como por ejemplo durante la crisis del 1929, crisis económica, la democracia decayó para luego resurgir con el bienestar económico. Bueno, los principales sistemas de gobierno que son rivales con la democracia son la monarquía primero, es decir, los reyes, la corona, con cierta declinación luego de la Primera Guerra Mundial. Tenemos también el fascismo y el comunismo. El fascismo declinó durante la Segunda Guerra Mundial y el comunismo después de la caída del bloque soviético. Recordemos que el comunismo también es fascismo. Todo gobierno que sea autoritario, que sea totalitario, que suprima las libertades individuales, es un gobierno fascista. Ya el fascismo lo que busca es hacer que todos sean un poco iguales, uniformar en una sola corriente. Bajo esa perspectiva, entendemos que el bloque soviético y la Unión Soviética es una estructura, es un gobierno fascista, ya al igual que los fascismos de derecha, como puede ser el fascismo en Italia, el fascismo en Alemania, el fascismo en España, o el mismo fascismo acá en Chile. Y tenemos también las dictaduras militares como formas de gobierno que se oponen a la democracia, que van a declinar luego de la década del 90 del siglo pasado. Dice, si bien la democracia se ha convertido en la forma de gobierno dominante, las democracias reales existentes suelen padecer defectos que las limitan e incluso la anulan en la práctica, como la plutocracia, que es el poder de los ricos, la oligarquía, el poder de los grupos minoritarios, y la aristocracia, existencia de determinados grupos con privilegios o ventajas sobre el resto de la población. ¿Ya? Entonces, eso sería más o menos la historicidad, la historia del concepto de democracia y el concepto de democracia como tal. A continuación, vamos a pasar a ver la visión liberal y socialista de entender la democracia. Ya, vamos a iniciar entonces con el concepto de democracia liberal. Es una forma de gobierno que consiste en una democracia representativa, como lo conversábamos anteriormente. Se eligen entonces los representantes para la toma de decisiones, en la que la capacidad de los representantes electos para la toma de decisiones políticas está sujeta al Estado de Derecho, lo hemos visto, y normalmente es moderada por una constitución, un texto fundamental, el cual no puede ser contradecido por el resto de las leyes.
que regula la protección de los derechos y las libertades individuales y colectivas, y establece esa constitución restricciones tanto a los dirigentes demócratas como a la ejecución de las voluntades de una determinada mayoría social dentro de esa democracia liberal. ¿Ya? Los derechos y las libertades garantizados por la constitución de las democracias liberales son variados, pero normalmente incluyen gran parte de los siguientes derechos: derecho a un debido proceso, a la intimidad, a la propiedad privada, a la igualdad ante la ley, así como las libertades de expresión, asociación y culto. En las democracias liberales, esos derechos, a veces conocidos como derechos fundamentales, suelen estar regulados bien constitucionalmente, bien mediante la ley. Además, generalmente existen instituciones civiles con la capacidad de administrar o reforzar dichos derechos. Dice entonces, las democracias liberales se suelen caracterizar por la tolerancia y el pluralismo político. Las ideas sociales y políticas diferenciadas, incluso las más extremas, pueden coexistir y competir por el poder político, siempre sobre una base democrática. Las democracias liberales se celebran periódicamente elecciones, ya esa es una de las características, donde los distintos grupos políticos compiten para alcanzar el poder. En la práctica, estas elecciones las ganan los grupos que defienden la democracia liberal, de modo que el sistema se perpetúa a sí mismo. Aquí, el término liberal dentro de la expresión democracia liberal no implica que el gobierno de esta democracia de este tipo deba seguir estrictamente la ideología política del liberalismo, que si bien el concepto puro de democracia liberal nace de la corriente del liberalismo político que surgió durante la Ilustración y la Revolución Francesa, ya que es la valoración de las libertades individuales, colectivas. De ahí viene la corriente del liberalismo. Vemos ahora la acepción, el significado de la democracia en su acepción vertiente socialista. El socialismo democrático se conoce el concepto y entendemos que es un objetivo político que considera la democracia y el socialismo como una unidad inseparable que se realizará conjuntamente. Ya no puede existir entonces la democracia sin el socialismo, ni el socialismo sin la democracia. Así lo entiende el socialismo democrático. Entonces, es una variante del socialismo que rechaza los medios autoritarios de la transición al capitalismo, del capitalismo al socialismo, en favor de los movimientos de base con el objetivo de la creación inmediata de la descentralización y la democracia económica, ya que es lo que postulaba la Unión Soviética en este concepto de la dictadura del proletariado, ya que era la transición desde el capitalismo hacia el comunismo, la cual debían darse por medios autoritarios. El socialismo democrático lo va a rechazar este concepto. El término es de uso frecuente por los socialistas para clarificar que su posición es tanto el socialismo como la democracia. Los socialistas democráticos están a favor ya sea de la transición electoral al socialismo o la revolución espontánea de las masas desde abajo, para distinguirse de los socialistas autoritarios que requieren un estado de partido único, la posición del marxismo-leninismo, lo que les comentaba de la Unión Soviética. A pesar de que se suele utilizar como sinónimo de socialdemocracia, en realidad es mucho más amplio, ¿ya? La socialdemocracia sería otro concepto que tiene que ver con la búsqueda de la justicia social. El socialismo democrático abarca diferentes corrientes agrupadas en lo que se conoce como izquierda política e izquierda reformista. En cambio, la socialdemocracia es una ideología surgida en la segunda mitad del siglo XIX en Europa, que defiende principalmente una economía mixta y un estado de bienestar, la injerencia del Estado en los problemas sociales. En la actualidad, los socialdemócratas defienden elementos del socialismo y capitalismo combinados en lo que se conoce como economía mixta, sin dejar de lado los ideales de justicia social que caracterizan a la izquierda política. El socialismo democrático es un movimiento internacional que no exige una rígida uniformidad de enfoque, ya hay distintas formas de enfocarlo, ya sea que los socialistas construyan su fe en el marxismo u otros métodos de análisis de la sociedad, ya sea que sean inspirados por principios religiosos humanitarios, todos abogan por la organización social y económica basada en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y bienes. Ya esa es la característica principal del socialismo, la palabra lo dice, la socialización de los bienes, de los medios de producción puestos al servicio de la sociedad administrados por el Estado. ¿Ya?
Uno de los casos más icónicos del socialismo democrático sería precisamente en Chile, con la elección del marxista Salvador Allende, ya que lo llevó al gobierno de la Unidad Popular a través de las urnas y él era de vertiente socialista, por lo tanto sería un ejemplo del socialismo democrático. Vamos a continuar con disculpen, la aspiración por la igualdad y la democratización de la sociedad. Ya estos conceptos van asociados a la idea de democracia, ya que la idea de democracia en sí misma implica un principio de igualdad aceptado como legítimo por el conjunto de la sociedad, o al menos por una gran mayoría significativa de ella, y afirma la homogeneidad de la asociación política en tanto unidad de sujetos libres e iguales, ¿ya? Por lo tanto, la igualdad de la democracia refiere a un conjunto de derechos, responsabilidades, deberes y obligaciones que a partir de las revoluciones burguesas de los siglos XVIII y XIX, como lo conversábamos, se sintetizan en un doble principio de universalidad. Ya, universalidad quiere decir que se aplica para todos, por eso estamos hablando de la búsqueda de la igualdad. Primero, igualdad de todos los habitantes ante la ley y ley igual para todos, independientemente de las circunstancias particulares de existencia de cada quien, ¿ya? Entonces, la democracia busca y porta en su significado este principio de igualdad, mientras que los procesos de democratización tienen como objetivo la ampliación de la participación política y social por la inclusión de más actores y asuntos en la agenda política y el reconocimiento de derechos, el diseño e implementación de políticas y el tratamiento de cuestiones que por eso mismo devienen a asuntos públicos, ¿ya? Esto significa que por su propia naturaleza la democracia plantea con carácter normativo la eliminación de las circunstancias y factores que entorpecen el hecho o derecho de la efectiva vigencia del principio de igualdad formal, que era lo que conversábamos antes, ¿cierto? Entonces, a su vez, esto también implica la eliminación de las condiciones que obstaculizan o relativizan el ejercicio de los derechos por parte de los excluidos y por consiguiente el enfrentamiento a las resistencias que oponen quienes ven en esas reformas desafíos a sus posiciones de poder económico, burocrático, ideológico u otro y a sus niveles de satisfacción con el orden de las cosas establecidos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la democracia una democracia de calidad debiera tender a buscar estos dos valores, estos dos fines en sí mismos, que son, por una parte, la igualdad, como decíamos, la igualdad ante la ley y la ley igual para todos, y favorecer los procesos de democratización en tanto se eliminan los obstáculos que no permiten que la participación política se amplíe hacia mayor cantidad de actores y las políticas públicas sean de mayor y mejor calidad para los mismos ciudadanos. Eso sería. Vamos a finalizar la clase entonces con una revisión de la democracia en Chile, ya. Vamos a hablar un poquito de su historia. Aquí tenemos la versión de un historiador que dice una revisión al desarrollo político de nuestros partidos y las libertades que ha ido promoviendo cada gobierno desde Portales hasta el gobierno de la Unidad Popular. Es los que los propone este profesor Gabriel Enríquez y con un diagnóstico crítico de la situación del país. Dice: los gobiernos chilenos no han sido siempre democráticos y por ende no representativos de la masa popular. Es cosa de remontarse a comienzos del siglo XIX, donde los presidentes se elegían de acuerdo a los intereses de unos pocos, dejando al margen al grueso de la población chilena, porque se les consideraba iletrados, incapaces de tomar decisiones cuerdas, que fortalecieran lo que la oligarquía estaba construyendo. Ya no existía el voto universal que conocemos hoy en día, ¿cierto? Eso ya se comienza a formalizar en el siglo XX.
Al alero de lo expuesto, vengo a sostener que jamás hemos vivenciado una democracia plena, sino que pequeños atisbos de ella, sin una plena libertad de la expresión siquiera. Es que la libertad, en mi opinión, me suena a frase añeja, porque desde el siglo XIX que en Chile se viene escuchando sin mayores resultados. Ni hablar de 1900 en adelante, puesto que en ese periodo donde se cometieron los crímenes más horrendos para silenciar y acabar lo que un grupúsculo catalogó como un peligro para la sociedad y amenazar con la democracia, dice acá. ¿Ya? Entonces es complicada la historia de la democracia en nuestro país. Se ha visto amenazada en reiteradas ocasiones por regímenes que buscan el totalitarismo, ¿cierto? En ese sentido, actualmente podemos decir que sí vivimos en un Estado de Derecho, sí contamos con una democracia representativa, dado que se celebran elecciones de manera periódica, pero aún así queda por eh, verificar la calidad de la democracia, ¿cierto? Eh, que, que tiene todos estos valores que conversábamos. Eh, entonces tenemos que ver qué tan profunda es la democracia en nuestro país, ¿ok? Vamos entonces a finalizar la clase leyendo esta entrada de una página que se llama Chile para Niños, gobierno.cl, donde dice que la democracia es un sistema de gobierno que permite que la ciudadanía exprese su opinión y sea escuchada. En una democracia todas las personas merecen respeto y consideración, no importa su edad, color, piel, religión o país de procedencia. Chile es actualmente un país democrático. Mediante elecciones los chilenos pueden elegir a sus gobernantes y tomar decisiones importantes para el país. Para entender la democracia es muy útil conocer su origen, que nosotros ya hemos hablado, ¿cierto?, de la antigua Grecia. Bueno, con esto entonces finalizamos esta clase. Pueden complementarla con lo que hemos estudiado durante el año en el plan común acerca del Estado de Derecho, la participación ciudadana. Entonces reflexionar sobre la calidad de la democracia es muy importante que ustedes consideren, tengan en cuenta todos estos conceptos, porque son ustedes los que el día de mañana pueden llegar a proponer nuevas soluciones, nuevas formas de gobierno, nuevas formas de participación. Eso, chicos, les mando un saludo y besitos, que estén muy bien.